Seguimos con nuestro segundo conferencista del día de hoy. Para mí es un gusto presentar al doctor Hugo Posada Quintero. Es profesor de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Connecticut y un referente internacional en el análisis de señales fisiológicas para la detección temprana de enfermedades, emociones y trastornos neurológicos mediante inteligencia artificial. Su investigación abarca la evaluación del sistema nervioso autónomo, tecnologías portables y algoritmos avanzados de procesamiento de señales. El doctor Hugo Posada es autor de más de 75 publicaciones científicas, lidera proyectos financiados por NIH y ONR orientados al desarrollo de herramientas biomédicas de siguiente generación. Su trabajo contribuye a integrar ciencia, ingeniería, inteligencia artificial para mejorar la salud humana. Doctor Hugo Posada, es un gusto tenerlo con nosotros y mil gracias por aceptar la invitación. Es muy amable por la introducción. Es un gusto para mí esta invitación y me siento honrado y entonces vamos a hablar un poco de cómo podemos hacer detección y predicción de enfermedades, de emociones y de desórdenes neurológicos usando ingeniería biomédica, específicamente señales y inteligencia artificial. Y bueno, este es el tipo de datos que yo uso. Bueno, primero quería eh, dar agradecimiento a mis estudiantes y postdocs en el lab, que son las personas que en realidad, digamos, hacen este trabajo junto conmigo, bajo mi liderazgo. Hay una variedad, como ustedes pueden ver, de nacionalidades, de continentes, y eso hace que tengamos un tipo de investigación que tiene más puntos de vista, ¿no? En cada cosa que hacemos. Para los 5 temas que voy a cubrir de forma breve, en los que hacemos aplicaciones de señales biomédicas e inteligencia artificial para detectar emociones, están detección de desórdenes neurológicos y esto lo saco de las enfermedades porque hay, digamos, esa controversia de que si son enfermedades o no, ¿no? Y hay personas que los consideran, digamos, más bien digamos, incluso la palabra desorden no es, puede ser que no sea tan exacta, pero digamos, condiciones neurológicas, ¿no? El segundo punto, quería hablar un poco de lo que estamos haciendo de detección de estrés en animales, también dolor y desconfort, los desarrollos que tenemos en hardware para dispositivos vestibles que pueden utilizarse para detección y predicción de enfermedades. Luego pasar un poco a hablar de lo que hacemos con aplicaciones financiadas, digamos, de parte del gobierno para detectar el desempeño humano utilizando señales fisiológicas. Y al final, lo que hacemos para detectar emociones, específicamente estrés y dolor. Entonces, los datos que usamos nosotros, en este caso, que digamos que hay una gran variedad de personas y de científicos presentando en este evento, y digamos que una cosa que nos distingue a nosotros es el tipo de datos que usamos. Entonces, aquí pueden ver algunos ejemplos de los datos que usamos. Estos son señales fisiológicas, señales biomédicas. Entonces, a la izquierda, por ejemplo, está la señal de electromiografía, que es la señal que se puede adquirir de los músculos. En esta señal se puede ver que tiene unas características especiales, como que, a ver si puedo usar el puntero. Em, Aquí se ve que la señal, digamos, tiene un aumento en la amplitud cuando hay una contracción y luego se reduce otra vez a los niveles anteriores de la contracción. Es decir, que la señal tiene mayoría de su información en la amplitud, pero también tiene unas dinámicas aquí que son especiales de esta señal. Es una señal que digamos, la amplitud es su principal marcador. Diferente es a, por ejemplo, la señal de la derecha, que es la señal de electroencefalografía. En este caso, la señal es muy representativa porque tiene muchos canales en mayoría de veces. O, por supuesto, hay reducciones, se pueden hacer un poco menos canales, pero en mayoría es una señal que tiene muchos canales y tiene unas formas de onda que no son tan parecidos al ruido como lo que sería electromiografía, sino que tiene unas señales características que ocurren para marcar eventos que están pasando y, por supuesto se adquiere en el cerebro, ¿no? Se adquiere la actividad eléctrica del cerebro, se adquiere en la cabeza. Entonces son muchas señales, pero no hay un cambio en amplitud que sea marcado o una vuelta a las señales anteriores y como digamos tiene una naturaleza muy diferente a lo que es la señal de electromiografía. El electrocardiograma es un poco más conocido por la gente. Aquí pues, hay una superposición de varias señales, pero la del frente, por ejemplo, esa que está aquí, ¿no? Se ve muy claramente que es una señal que se repite
se repite, que tiene una onda anterior a la onda que cambia rápido, que se llama onda R, onda P. Entonces aquí, digamos, lo que más vale es la detección de estas ondas. Estas ondas tienen información, la amplitud de estas ondas tiene información, la diferencia en tiempo entre estas dos ondas tiene información. Entonces, muy diferente de nuevo a lo que hay aquí. Esta señal de aquí tiene, digamos, se puede hablar de coherencia entre canales, se puede hablar de unas ondas que se pueden detectar, pero es diferente también a esta señal de aquí, que era una señal que es, la mayoría de la información está en su amplitud, ¿verdad? En la potencia. Entonces, estas tres señales de momento son muy diferentes. Y esta última señal de aquí a la izquierda, que es una señal de la conductancia de la piel, lo mismo, es una señal en la que hay cierta información en la amplitud, pero hay unos eventos que pasan aquí, pero no son periódicos, como los de electrocardiograma, no son periódicos, pero sí ocurren regularmente. Entonces, digamos, otras nuevas, es una señal todavía más o una señal más, con una señal con sus propias características, que tiene información y que son los datos nuestros, ¿no? Los datos nuestros son qué pasa con estas dinámicas en cada una de esas tres señales o cuatro señales que están aquí y muchas otras. Entonces, para el caso de las enfermedades neurológicas, voy a empezar con el electroretinograma. Entonces, electroretinograma es una señal que en términos de morfología es bastante sencilla. Aquí, al inicio de esta señal, hubo un estímulo eléctrico, perdón, el estímulo lumínico. Hay una luz que se pone a través del ojo y hay unos electrodos que se conectan, así como están aquí, y se obtiene una señal eléctrica. Entonces, la señal eléctrica está compuesta por una polarización, una depolarización y una vuelta al estado inicial. Entonces, hay una señal que, una onda, perdón, que se ha caracterizado como la onda A y una que se ha caracterizado como la onda B. Entonces, de nuevo, la información es la amplitud de la onda A, el tiempo de la onda A, el tiempo de la onda B y así, ¿no? Esas informaciones son las que nosotros adquirimos para detectar, por ejemplo, desórdenes neurológicos. No somos los primeros, por supuesto, esto lo han hecho antes. ¿Por qué? Porque hay mucha información, hay, digamos, ciencia que respalda que la retina es una ventana al cerebro, ¿no? Entonces, de los ojos se puede adquirir, porque los ojos están conectados a mecanismos centrales dentro del cerebro, ¿sí? Todos estos fenómenos fisiológicos que ocurren dentro de estos lugares centrales dentro del cerebro se van a reflejar también en la respuesta de la retina. Entonces, por ejemplo, aquí, para hablar la parte de abajo de la figura, estas conexiones que se afectan para, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, se pueden ver en muchísimas características, ¿no? En muchas, hay un deterioro de la agudeza visual, hay cambios fisiológicos, pero importante, hay un cambio también eléctrico, en la electrofisiología de la retina, ¿no? Los sujetos con Parkinson tienen una respuesta diferente a los sujetos control que no tienen Parkinson. Eso para Parkinson y para Alzheimer también. Entonces, digamos, estas dos enfermedades diferentes presentan ya una diferencia en su respuesta electrofisiológica a el estímulo lumínico. Entonces, eso es lo que nosotros usamos y por supuesto la gente dice, bueno, y tradicionalmente usaron la onda A y la onda B, ¿no? Y aquí hay unos potenciales oscilatorios entre el punto de ocurrencia de la onda A y el punto de ocurrencia de la onda B. Entonces, supongamos que vamos a usar solamente la amplitud de la onda B. BB es como se caracteriza, entonces un dato, simplemente un valor. Y si queremos mirar qué pasa entre ASD significa autismo, Autism Spectrum Disorder, entonces hay sujetos con autismo que son, digamos, este histograma en verde y el histograma en amarillo es el histograma de sujetos control. Entonces, se puede ver que los dos histogramas están más corridos a la derecha el histograma de sujetos control y está más a la izquierda el histograma de sujetos con autismo, el verde, ¿verdad? Sin embargo, hay mucha superposición de los dos, ¿no? Al haber esa superposición, pues no es exacta la clasificación utilizando simplemente un umbral, un valor fijo que decimos de para allá son control, de para acá son autistas. Entonces no es posible. Eso se mide diciendo que el área bajo la curva de este clasificador solamente es 0.7. Entonces es un punto de partida diciendo solamente un dato. La amplitud de la onda B de electroretinograma, si recuerdan el electroretinograma, eso es lo que eso podría usarse para distinguir entre sujetos autistas y sujetos control. Pero, por supuesto, ahí es donde viene nuestro trabajo. Y nuestro trabajo es utilizar matemáticas avanzadas, procesamiento de señal avanzado,
para extraer de estas señales más información, ¿no? Entonces, aquí hay un ejemplo que es, nosotros utilizamos Variable Frequency Complex Demodulation o demodulación compleja de frecuencia variable, que es un método para decomposición de señales con alta resolución en el dominio espectral y mantenemos alta resolución en el tiempo. Entonces, aquí, digamos, esta es la señal de electrorretinograma, como ya conocemos, ¿no? La onda A, la onda B y los potenciales oscilatorios. Y eso se puede componer. Entonces, si uno mira aquí, las ondas más suaves están en este primer componente, las ondas se van aumentando en frecuencia, y así las ondas de más frecuencia están en el último componente, en el 8, ¿no? Esta es la misma señal anterior y esto es simplemente como es su distribución para los que son familiares con el tema de la distribución de frecuencia. Entonces aquí vemos como la frecuencia de cada componente se va aumentando en el tiempo, en la frecuencia, perdón. Desde esa información, mi estudiante Sultán, utilizó esa información en vez de, por ejemplo, la onda B y comparó con otros métodos como la transformada de wavelet con diferentes madres, wavelets. Entonces, nuestros resultados, recuerden que era un 0.7 de área bajo la curva como predictor de autismo. En este caso tenemos un área bajo la curva del más del 90%, 92% aproximadamente. Entonces, es un aumento eh, sustancial en la exactitud que tenemos nosotros en detectar autismo. Pero más allá de, digamos, detectar autismo, que digamos, es un punto que por supuesto está basado en el electroretinograma, adquirido en un laboratorio y que tiene mucha potencial hacia el futuro, ¿no? Para detectar autismo, porque yo no tendría que hablar un poco de eso, pero, o más bien tendría que hablar un poco de que por qué es importante detectar autismo. Y ustedes podrán pensar, bueno, detección temprana es importante porque ya sabemos que un niño con autismo, si lo deja llegar hasta la escuela, donde ya empieza a tener esa frustración porque no aprende lo mismo, porque necesita una forma diferente de aprender, que sin embargo es un niño capaz, pero lo que necesita es una forma diferente. Si eso se pudiera detectar desde antes y hacer intervenciones de tal manera que este niño pueda tener la forma adecuada de aprendizaje, pues un niño que va a ser más feliz y una familia que ser más feliz y menos frustrado digamos, la sociedad gana muchísimo si utilizamos las personas neurodivergentes. Utilizamos el buen sentido de la palabra, ¿no? Entonces ahora aquí el estudiante luego, con una base de datos también que tenemos de autismo y déficit de atención, ADHD es Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Un ejemplo de lo que hicimos para detectar autismo contra déficit de atención. El problema es que estas dos enfermedades tienen muchas características en común y es digamos, complicado la clasificación entre los dos muchas veces. Sin embargo, si hay una medida objetiva, o sea, objetiva es que viene de unas mediciones que se hacen, como por ejemplo el electroretinograma, entonces nos ayudaría a esa mejor detección. Entonces el estudiante lo presentamos en el Congreso de la IEEE de Biomedical Health Informatics del 2023. Tenemos una clasificación bastante buena, solamente es solo de los 112 sujetos que tenían autismo correctamente, solamente 12 fueron incorrectamente clasificados como autismo, ¿no? Los 100 que sí tenían déficit de atención fueron correctamente clasificados. Eso es lo que está diciendo esta matriz de confusión. Lo mismo para el autismo. Estos son correctamente clasificados como autistas, 173 y solo 18 como déficit de atención. Entonces son datos que son, digamos, promisorios en el tema de detectar autismo y déficit de atención de sujetos controles utilizando electroretinograma y análisis avanzado de señales, ¿no? Por supuesto que para esto también vale la pena, para ustedes digamos, los que no son médicos, pero para los médicos y para la ciencia en general es importante, más que detección, es decir, ¿por qué? Entonces, uno va un poco más allá y dice, ¿cuáles son los componentes? Entonces, aquí está el primer componente y este es el último componente y queremos mirar si, cuál es el más diferente entre entre los dos grupos. Entonces, se nota que el octavo componente, ¿sí? Como ven el octavo componente aquí, tienen más diferencias. ¿Por qué? Porque estos box plots, estas cajas, se ven diferentes, se ven más diferenciadas en sujetos control, perdón, sujetos de autismo y déficit de atención, más diferenciadas que el componente uno. O sea, el componente uno, que son las señales más lentas, no son tan buenos discriminando. Y entonces hay una oscilación en alta frecuencia que ocurre, parece, diferente en autismo a déficit de atención. Entonces esa oscilación es importante entonces mirar qué es lo que está pasando porque los sujetos autistas
parece no tener esa oscilación, o más bien los sujetos con déficit de atención tienen una oscilación de más potencia en esta frecuencia. Entonces, esto nos da información para que luego podamos mirar de nuevo la fisiología y qué está pasando, y el médico puede obtener de ahí información. Y estamos entonces en nuestro proyecto de desarrollar este dispositivo de electroretinograma hacia futuro, pero de una manera más económica, porque el dispositivo cuesta más de casi $30.000, lo cual no es accesible. Pero si nosotros pudiéramos usar algo basado en smartphone, digamos, una solución basada en smartphone que utilizara el poder de procesamiento del smartphone y al mismo tiempo hiciera el control de la luz, que es importante, el sistema de adquisición en hardware y el procesamiento de la señal, no solamente el básico, que es el típico de hacer ensemble averaging, pero también el análisis espectral que les acabo de mostrar, basado en wavelets o basado en la decomposición espectral de variable compleja, de frecuencia compleja. Y aparte de eso, utilizar un diseño basado en el sujeto, que es importante porque este sujeto es especial, tiene características especiales y entonces eso es lo que estamos haciendo ahora. Este es mi estudiante Bolu Watife, y entonces este es un proyecto, digamos, que es a más largo plazo. Ahora, brevemente también quiero explicar lo que estamos haciendo en el detección de estrés y dolor y desconfort en animales. Para esto quiero un poco introducir lo que es la señal de actividad electrodérmica. Para algunos será familiar, para la mayoría seguramente no. Esa señal es generada en la estimulación simpática. Entonces, cualquier susto, cualquier, digamos, challenge, cualquier reto que se presenta al cuerpo, genera esta activación del sistema simpático. Se genera el sistema nervioso central, específicamente el sistema nervioso autónomo, y de él el sistema nervioso simpático se activan cuando pasa esto. Y entonces de allí viene que hay una inervación de las glándulas de sudoríparas. Entonces, esta inervación genera un flujo de sudor que aumenta la conductancia. La conductancia aumenta y disminuye dependiendo de esa activación simpática. Ese efecto, entonces, se puede capturar fácilmente con un circuito que podría medir resistencia, que al final la conductancia es simplemente el inverso de la resistencia. Es una fuente de voltaje constante, hay una resistencia que es la de la piel y una resistencia, digamos, de carga, y entonces ya podemos medir resistencia a la piel. Esa señal tiene tremenda cantidad de información, esa señal la presenté yo al principio también, porque por ejemplo aquí hay un sujeto que está en descanso. Ahora miren el aumento de la señal al estar el sujeto haciendo por ejemplo, un test cognitivo, ¿no? Y luego la señal se aumenta aún más cuando hace un estrés cognitivo con más dificultad. Hay varias dinámicas que están pasando aquí, varias información, varios datos que ocurren aquí. El primero, el aumento en el nivel, pero también hay estos componentes que llaman Skin Conductor Responses, aumentan, no solo en cantidad, sino que también en amplitud. Entonces, la amplitud, la cantidad, el nivel, todas esas informaciones que se pueden extraer de la señal y que de allí podemos detectar digamos, varios eventos humanos en los que se aumenta la actividad simpática o simpatética, no simpática. Entonces, por ejemplo, entonces mi estudiante Sultán, perdón, en este caso Kia Golzari, estamos haciendo hicimos este estudio que ya publicamos en Animals en el 23 sobre si podemos detectar el aumento de la actividad simpática en caballos. En caballos nadie ha hecho la detección de actividad electrodérmica, no lo ha hecho antes. Entonces nosotros hicimos este estudio, utilizamos un dispositivo, lo pusimos aquí en la parte cercana a las patas frontales. Y entonces, digamos que el punto es que ¿por qué nos interesaría a nosotros medir estrés o dolor en caballos? Bueno, mucha gente tiene caballos y les parece, y son parte de sus amigos, su familia, o son simplemente sus animales de compañía o sus mascotas. Y muchos de los eventos que pasan alrededor de la vida de un caballo, como por ejemplo alguien está en una cabalgata y se excedió en el tiempo de cabalgata, podríamos detectar que se excedió y pueda decir él si es responsable y quiere hacer una cabalgata responsable, es decir, este medidor dice que mi caballo ya está estresado, que mi caballo está cansado y voy a parar, ¿no? Es decir, no es necesariamente una cabalgata un evento para mí irresponsable si se hace con cuidado sobre el animal. O por ejemplo, hay un cambio en la dieta, estoy cambiándolo a diferente un tipo de alimentos y eso produjo estrés, entonces puedo detectarlo con un dispositivo como este. Hay transporte también, estoy transportando, quiero ver si está cómodo, si está estresado, cambios en el lugar donde se habita o por ejemplo en el embarazo, ¿no? El embarazo podríamos detectar tantísimas cosas
como por ejemplo predecir que ya viene el momento porque hay un nivel de dolor mayor, ¿no? Entonces, esos son estudios que estamos haciendo y en eso realmente que necesitamos personas que quieran colaborar con nosotros. Nosotros tenemos la ciencia, la tecnología y hay muchas cosas por hacer. Y dolor, por supuesto, por ejemplo, el animal está en recuperación y no sabemos si ya está recuperado, si todavía siente dolor. Entonces, hay muchas aplicaciones para detectar el dolor en caballos. Y utilizamos un test sencillo que es abrir una sombrilla enfrente del caballo. Esto les produce a ellos un startle, un susto. Y todos los sujetos, o sea, usamos 20 caballos en este caso, tuvieron el nivel de actividad electrónica bajo y se elevó altísimamente al abrir la sombrilla. O sea, la actividad electrónica que capturamos captura, valga la redundancia, la activación simpática que produce esto. Y lo mismo aquí está el estrés, perdón, no estrés, no, el test de comer para ellos es también una cosa que eleva su actividad simpática. Aquí está un sujeto, está casi plano, ve que la comida llega digamos, se pone emocionado al estar comiendo. Entonces, esta señal fue sensitiva a estos cambios de la actividad simpática. Estamos trabajando en nuestra segunda versión, en una versión, digamos, un poco más ergonómica, una versión que sea a prueba de agua, etc. En el tema de desarrollo de dispositivos vestibles, eh, tenemos varios proyectos. Este es, por ejemplo, para los buzos. Los buzos, ellos sufren una cosa que se llama síndrome de compresión, que es están buceando digamos, a alta presión porque están abajo del agua. Y si usted va muy rápido, y perdón la transición de animales a esto, pero digamos, esto es de vuelta a una aplicación en humanos, pero una aplicación ya de dispositivos vestibles que se pueden poner, ¿no? Y es ideal porque un buzo está debajo del agua y él, de nuevo, si sale muy rápido, hay una cosa que se llama síndrome de compresión, y para eso los buzos entonces usan a grandes rasgos oxígeno, ¿no? Oxígeno a alta presión. Eso evita esta descompresión, pero produce una cosa que se llama Central Nervous System Oxygen Toxicity, o sea, toxicidad por oxígeno en el sistema nervioso central, y puede ocurrir que los sujetos tengan no epilepsia, pero convulsiones. Entonces, esto es un estudio anterior que mostró que en epilepsia, que es otra de las enfermedades que produce convulsiones, los sujetos se presentan una elevación altísima de la actividad electrodérmica. Remember, esa es la señal que les hablé hace un minuto. En caballos y también en humanos se produce una altísima elevación de la actividad electrodérmica. Entonces, eso lo usamos nosotros para mirar si en ratas, por ejemplo, estas ratas les hicimos toxicidad por oxígeno en un ambiente controlado. Aquí está la medición de la actividad electrodérmica, o sea, la conductancia en su piel. Y también ellas, aquí presentaron, esas ratas específicamente, solo 10 ratas usamos, pero aquí ella presentó convulsiones. Y fíjense que parece plano, aquí siempre hay actividad electrodérmica y hay cambios, pero nunca un cambio tan grande como este. Entonces, cambios tan grandes como estos ocurren más o menos 2 minutos antes de que ocurra la convulsión. Entonces, si uno tuviera esta capacidad de hacerlo en un buzo, y le diera 2 minutos antes de que va a generar una convulsión, él puede tomar medidas, ¿sí?, contra la convulsión. Que esas medidas, digamos, ya es una discusión de otro momento, pero por lo menos damos 2 minutos para que pueda salvar su vida, ¿no? Esto fue publicado en el 2022 en Frontiers de Physiology. Y aquí está este paper recientemente publicado que es, utilizamos humanos, pero no podemos, por supuesto, inducir convulsiones, pero sí otros síntomas de hacer alta presión, oxígeno a alta presión, y ver si hay toxicidad. Este sujeto no tuvo toxicidad, ¿no? Aquí está la actividad electrodérmica, más o menos normal, pero si el sujeto tuvo, no convulsión, pero un síntoma que es diaforesis, que es empezar a sudar profusamente, más o menos 1 minuto y 20 segundos antes, el sujeto presentó esta elevación grande en su actividad electrónica. Entonces, también creemos que es posible, y por eso ahí está la idea de desarrollar un dispositivo que se pueda poner y capturar la conductancia de la piel en diferentes lugares. Por supuesto, la mano no es accesible porque, de nuevo, pensamos en un buzo que hace muchas actividades con sus manos. Tal vez en el pecho, tal vez en la espalda y tal vez en los pies, etc. Ese proyecto está, digamos, también hay muchos avances en el tema, incluyendo análisis de Machine Learning. Otro caso que quiero mostrar aquí rápidamente es rápidamente, no, digamos, es el de
Falla cardíaca es importante detectar porque la falla cardíaca empieza a hacer acumulación de líquidos en los pulmones y entonces la persona empieza a acumular líquidos y se siente todavía bien, no hay síntomas, digamos, este es el umbral de los síntomas. Y después de que, digamos, está acercándose al umbral, cuando llega aquí esto genera rehospitalización. La persona necesita ir al hospital de nuevo, le dan diuréticos para poder expulsar estos líquidos que tienen sus pulmones, pero eso tarda y eso es costoso para él y en términos de calidad de vida también. Entonces, si pudiéramos en vez de detectar, pudiéramos predecir, ¿no? Y la persona está en su casa y puede tomar los diuréticos o su médico le puede recetar los diuréticos y estar en casa en vez de ir al hospital, estar en urgencias y tener un momento desagradable, pues eso sería bueno, ¿no? Predecir. Entonces, para eso lo que usamos es la impedancia transtorácica. Es sencillamente medir la impedancia a través del tórax con estos 4 electrodos y de ahí se genera una figura, porque es una impedancia, o sea, lo medimos en varias frecuencias y hacemos un ajuste del modelo de Cole, que es, porque la impedancia se comporta como así, o sea, a altas frecuencias es baja aquí, ¿sí? La reactancia y aumenta la reactancia digamos, a ciertos niveles de frecuencia, aumentando siempre la resistencia y luego a altas frecuencias, perdón, aquí son las bajas frecuencias, aquí son las altas frecuencias, a bajas frecuencias está más alta la resistencia y empieza a disminuir la reactancia y así, pero aumenta la reactancia y luego disminuyendo. Pero en todo caso aquí hay una curva, ¿no? De la cual se puede de nuevo sacar datos, ¿no? Y de aquí sacamos datos y utilizamos Super Vector Machine en este caso. Super Vector Machine, por supuesto, utilizamos muchos otros métodos. O sea, siempre que utilizamos Machine Learning es las bases de inteligencia artificial, utilizamos varios métodos como Random Forest, como eh, inclusive las redes neuronales sencillas, como Decision Trees, árboles de decisión, etcétera, y probamos hiperparámetros, modificamos los hiperparámetros y obtenemos el mejor resultado. Este mejor resultado fue, como les digo, Super Vector Machines, eh, y utilizamos el kernel cúbico y tenemos un porcentaje de exactitud del 92% en predecir si una persona tiene fluido o no. Si una persona tiene fluido o no, entonces, eso es bueno y digamos porque estamos dando una oportunidad, una esperanza de alguien que tiene falla cardíaca, pero podemos predecir su nivel de acumulación de líquidos. Entonces, estamos haciendo esta segunda parte del proyecto que es ahora desarrollar un sistema ahora un poco más robusto que tenga varias trayectorias. Aquí solamente tenemos una trayectoria de medición y hacerlo más robusto porque las personas con falla cardíaca también tienen problemas en su piel. Si tuviéramos varios lugares donde medimos, entonces sería ideal y si pudiéramos hacer, digamos, un dispositivo más fácil de poner, porque son personas grandes normalmente, una transmisión Bluetooth, que hubiera un procesamiento entre el celular, pero también en la nube para tener un seguimiento del sujeto. Eso es el proyecto que estamos haciendo en este momento con fondos del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Ahora, un poco hacia el tema de performance, de desempeño humano y sleep deprivation. Sleep deprivation significa que estar despierto, de privación del sueño. La privación del sueño, por supuesto, causa muchísimas consecuencias. Nosotros hemos hecho muchísimos experimentos de privación del sueño. Aquí estamos utilizando un test que se llama el test digamos, error awareness, como, bueno, percepción del error y el sujeto al principio, digamos, esa es la reacción, el tiempo de reacción. Me gustaría que se enfocaran solo en esta parte de reacción. Tiempo de reacción es alto al principio cuando está aprendiendo la tarea, perdón. El tiempo de reacción es menor cuando aprendió la tarea, pero aquí estamos viendo el tiempo de privación de sueño. Están en el laboratorio, nosotros les pagamos, por ejemplo, $300 para estar despiertos 24 horas y solo comer lo que nosotros les damos porque no pueden comer ningún estimulante, ni cafeína, ni alcohol, nada. Entonces, más o menos a las 18 horas ya se ve un cambio tremendo. Aumenta el tiempo de reacción. Eso es una cosa mala, ¿no? Porque el tiempo de reacción debe ser menor. Y lo mismo pasa casi todas las medidas. Ahora, este es un estudio en el 2017. En el 2018 usamos otra tarea diferente que es el más sencilla, la tarea de vigilancia psicomotora. Y de nuevo, miren esto que pasa a los 18, ya la diferencia entre
el inicio y las 18 horas ya es dramático, ¿no? O sea, si yo estoy haciendo algo, por ejemplo, manejando, a las 18 horas de ya no dormir, yo soy más lento, mi tiempo de reacción es más alto. Eso es una medición muy importante, ¿no? Pero tendría yo que utilizar esta tarea psicomotora de vigilancia para mirar si el sujeto está tardándose. Entonces, digamos, yo no puedo decirle, pare en la esquina y hagamos este test, ¿no? Lo mismo aquí está otro, un test mucho más elaborado que es desarrollado por la NASA, que es la batería de tareas multiatributo. Pero en todas las mediciones, sí, a las 9 horas, las 9 sesiones, porque son cada 2 horas, que son 18 horas, ya se empieza a ver ese cambio, ¿no? Entonces, hay muchos, en todas las cosas que medimos, siempre encontramos que a las 18 o 20 horas ya es cuando una persona no debería estar, o ya tiene, digamos, un desempeño que se afectó significativamente. Pero la pregunta es, de nuevo, ¿si podríamos corregir esto? Entonces, para esto estamos utilizando corriente directa, estimulación transcraneal de corriente directa, TDCS, y utilizamos estos electrodos. La idea es, esto es lo que pasa con el sujeto. Ahí me salí, volví a entrar y ahora no. se- Aquí está, así es lo que pasa con un sujeto normal. Y ahora fíjense qué pasaría. La idea, la hipótesis es que si nosotros utilizamos esta estimulación de corriente directa, que se ha encontrado que aumenta el desempeño en humanos, pudiéramos volver así. Y entonces, Hugo, suponiendo, discúlpame, Hugo, te interrumpo un sí, momento. Es que parece sí, que el slide parece que se quedó congelado, el slide. ¿en cuál estamos? Estoy viendo en el costado inferior derecho, locations. Allá navegó, ya, ya. Ah, ok, 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 ok. Ahí está mejor. Ahí estamos viendo Ok. sleep deprivation. Sí, sleep Ya, ya, deprivation. ya lo estamos viendo, sí, señor, qué pena. Ok, no, tranquilo, tranquilo. Entonces, la corrección de la privación, la corrección del performance, del desempeño en privación de sueño. Espera un momento que aquí creo que puedo hacer algo. Ah, no, ya está. La corrección del desempeño por privación de sueño utilizando estimulación de corriente directa, eso sería un tremendo avance. Entonces, esto es lo que estamos haciendo ahora. Estudiante Riley Magnavolt, si ven a la derecha de arriba a mi estudiante, es solamente por verificar que estamos en donde es. Entonces, utilizamos 20 sujetos y a 10 de ellos les utilizamos estimulación anodal de corriente directa y a 10 no. Les decimos, mira, aquí está la estimulación, o sea, hacemos el sham, ¿no? El placebo. Les decimos que estamos haciendo estimulación, pero no le estamos haciendo estimulación para ver si en realidad hay un efecto. Y aquí encontramos muy interesantes. Ustedes ven aquí de nuevo, esto es reaction time, tiempo de reacción. Y aquí le aplicamos como a las 16 horas, aplicamos a las 18 horas, perdón. Aquí están las 18 horas que aplicamos. Aquí están en verde son los que no tuvieron estimulación y en naranja están los que sí tuvieron estimulación. Entonces, todos están bien, está empezando un poco a tener su desempeño, digamos, deteriorado. Y aquí aplicamos estimulación. Los sujetos que tuvieron estimulación, mire, digamos, su tiempo de reacción es más bajo que los otros sujetos, al menos en esta, sí, a las 22 horas, o sea, 11 son las 22 horas. Y de nuevo, digamos que luego se va a la normalidad. O sea, encontramos que hay un efecto, pero es temporal, es corto. ¿Sí? Aquí hay otra medición, lo mismo. Es también reaction time, pero alguna tarea diferente. Y lo mismo, cuando utilizamos aquí la estimulación aquí, el tiempo de reacción es menor para la siguiente. O sea, si usted se estimulara con corriente directa en la cabeza, lo que se ve es que hay un efecto al menos de 2 horas en el que usted es más rápido que el otro grupo. ¿Sí? Usted es más rápido que los sujetos que no tuvieron estimulación. ¿Qué encontramos? Que los sujetos esa noche tuvieron un poco de dificultad para dormir. O sea, hay cierta activación cerebral que se puede lograr con corriente directa. Em, entonces, eso es el estudio que estamos haciendo ahora y un poco avanzar en qué más pudiéramos hacer para optimizar este efecto de la corriente directa. Y dormir, ¿no? El sueño es bastante importante. Así nosotros como estamos estudiando la privación de sueño, que es común, por ejemplo, en submarineros, que tienen que estar debajo del agua sin saber qué horas son y además hacer su trabajo hasta simplemente que haya alguien que los pueda reemplazar. Si pudiéramos medir con señales cuando ya no puede desempeñarse más, o medir con alguna forma que ya no puede desempeñarse más, o estimular un poco para que pueda estar otras 2 horas mientras que alguien se recupera, mientras que alguien descansa. Esa es la idea anterior. Ahora es el sueño. El sueño es supremamente importante y nosotros estamos haciendo proyectos en detectar la calidad de sueño
porque digamos que estas son simplemente medidas de la población americana, pero todos sabemos que dormir es muy importante. Dormir es muy importante para la calidad de vida, para el bienestar. Entonces, digamos, cómo se mide el sueño? Básicamente se miden estas etapas del sueño, los estadios del sueño, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está N3, que es profundo, aquí está más liviano, aquí está sueño liviano, aquí está REM, donde se mueven los ojos y se sueña, y aquí está despierto. Entonces uno siempre está en este ciclo, ¿no? Un ciclo de sueño es ir de aquí a REM, a sueño ligero, a sueño profundo, y de nuevo, casi siempre se despierta y baja a otro ciclo. Entonces, la detección del sueño, de la calidad del sueño, pasa por la detección de estos estados. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es detectar estos tipos de sueños de diferentes, que tienen diferentes ondas también en la señal de electroencefalograma, pero también en otras señales. En general, yo estoy más interesado en los dispositivos vestibles, así que me interesa, digamos, desarrollar algo que sea como esto, que es, digamos, esto no se ve tan bien para mí en general, pero al menos empezamos con algo que sea vestible, pero en el futuro me gustaría una cosa más sencilla que se basara en medición de conductancia de la piel, ritmo cardíaco. En el momento se hace, saben que los dispositivos que tienen en su muñeca, seguro muchos de ustedes, relojes inteligentes, utilizan actigrafía, la cantidad de movimiento, el ritmo cardíaco, la temperatura de la piel, pero hay mucho por hacer todavía para una detección exacta en la que pudiéramos no solamente detectar, digamos, cuál es el sueño donde está, por ejemplo, no está en REM, ahora pudiéramos hacer una estimulación de tal manera que se aumentara el tiempo que un sujeto está en sueño profundo, que es donde se descansa más. Esa es la idea y para eso tendríamos que usar señales fisiológicas, inteligencia artificial, detección y luego estimulación, ¿no? Ese es otro proyecto en el que estamos trabajando y digamos, mi estudiante Camila está trabajando en el desarrollo de hardware para detección del estado del sueño, pero también en las diferentes estimulaciones que podríamos hacer, por ejemplo, estimulación auditora, que se pudiera usar desde una aplicación de un celular, pero para eso de nuevo hay que detectar en qué estado del sueño y qué ondas estamos generando para hacer una estimulación que nos ayude a una mejoría del sueño. Ese tipo de proyectos también estamos haciendo. La última, en donde quiero un poco más ahondar en nuestro uso de inteligencia artificial. Para todos estos proyectos anteriores usamos inteligencia artificial, pero en este voy a, digamos, a mostrar específicamente el tipo de algoritmos o métodos de inteligencia artificial que usamos. Las emociones, ahora detectar emociones, ¿no? Detectar emociones es muy útil porque, por ejemplo, digamos, por decir algo, alguien no puede hablar, no puede expresar. Alguien está en coma y, digamos, no puede expresar que tiene dolor, es una emoción, ¿no? O que está aburrido, triste, ¿no? O una persona, pudiéramos detectar digamos, que tiene una persona depresión y podemos detectar en tiempo real cuando tiene episodios de tristeza, ¿no? O que está contenta, entonces podemos contar las partes buenas, partes malas, pudiéramos intervenir, ¿no? Ese es el momento para que use una medicina o para que salga a caminar. Sin detectar emociones, podría tener muchas aplicaciones correctas y positivas. De nuevo, seguramente también podríamos decir, le mostramos un producto a alguien y decimos, está feliz, está contento. Esto le produce una emoción, entonces vendámosle esto. También podría tener aplicaciones desde el punto de vista de marketing que, digamos, éticamente ya son más discutibles. Entonces, esto que está aquí a la izquierda es lo que llaman el modelo circunplejo de emociones, que es la idea de que todas las emociones se pueden representar en este plano cartesiano, en donde por un lado está arousal, significa el nivel de la emoción, y por otro lado está la valencia, o sea, la positividad o negatividad de la emoción. Entonces, digamos, valencia positiva y alta arousal significa que estamos divertidos, felices, puede ser más arriba. O sea, toda emoción debería poderse explicar en este gramo. Asustado es, digamos, negatividad, pero y con alta intensidad. Asustado, scared. Ahora, negativo, pero con baja intensidad es aburrido. ¿Ven? Y digamos, de baja intensidad, pero positivo es relajado. Entonces, esta idea de que todas las emociones se pueden representar aquí nos hace, digamos, ahora tener dos valores, el de arousal y el de valencia, que podríamos usarlo, por ejemplo, en una regresión. Aquí hay un dataset que es muy conocido que se llama el CASE o CASE dataset, en el de un sujeto dice si es positivo, de nuevo, si es positivo o negativo, valencia, y si es
de baja intensidad o de alta intensidad la emoción que le produce un video. Entonces muestran muchos videos horribles, videos divertidos, videos agradables, y la persona marca de manera continua cuál es su nivel de emociones en Valencia y en arousal. Entonces mi estudiante Luis es colombiano y mi postdoc, el postdoc que teníamos antes en el lab, se llama Dr. Rao Beranki, de la India, desarrollamos en conjunto una idea que era, ¿qué tal que pudiéramos convertir una señal en un grafo? O sea, ir de esta señal de step 1 a step 4. Estos steps 3 y 5 son simplemente representaciones del grafo en su matriz de adyacencia, en este caso, y esta es la matriz de distancias. Pero simplemente es, la señal cambia para arriba y para abajo, y qué tal, digamos, estos valores los discretizamos. Entonces aquí están simplemente los valores discretos, está la misma señal, pero digamos, no todos los cambios los mantenemos, solamente el nivel alrededor de unos umbrales, y esta es la señal de nuevo. Ahora, si estas señales repetidas las cambiamos por solamente un valor, entonces fíjense ahora que es una señal que va arriba abajo. Esas dinámicas las podemos capturar por un grafo, porque hay distancia entre este punto y este punto, entre este punto y este punto, ¿no? Todas estas distancias se pueden medir. Y utilizamos entonces ahora los análisis de grafos, o incluso, si ven como este, ¿no? Aquí se ve que tiene una diferente dimensión, que tiene una longitud diferente, que tiene, digamos, muchas formas, muchas métricas que se pueden utilizar en grafos. Entonces, lo que encontramos fue que estos son índices tradicionales de EDA, de la actividad electrodérmica, y aquí está, digamos, las diferentes emociones son neutral, amused, o sea, divertido, aburrido, relajado y asustado. Y para esas 4 emociones, las medallas tradicionales de EDA no generan muchas diferencias, ¿no? Aquí está, marcamos la diferencia entre neutral y aburrido. Solamente hay diferencia entre aburrido y asustado, ¿sí? Entonces, esta señal, digamos, no muestra demasiadas diferencias, esta muestra poco más y así, pero las señales, las medidas que utilizó el estudiante, basando en grafos, o sea, representó la señal en un grafo. Muchas de estas medidas, por ejemplo, de centralidad armónica, el número de clics, el diámetro del grafo y el radio del grafo, tiene mucha más diferenciación entre las emociones. Y aquí bastante fácil de ver que el sistema relajado tiene una diferencia en casi todas, ¿no? Pero el sistema de aburrido, perdón, la emoción de aburrido es más baja que todas. O sea, hay diferencias entre todas. Eso es una información muy importante que se puede usar, por ejemplo, también para la detección de dolor, ¿no? El dolor es un evento muy importante porque, digamos, si vamos a utilizar una medicina para el dolor, solamente después de cierto nivel de dolor, entonces genera que si la persona quiere esa medicina, simplemente va a decir 8. Si, por ejemplo, es umbral fuera 7, entonces, si yo digo 6 no me dan medicina, pero si digo 8 me dan medicina, y si yo quiero la medicina, no importa que mi dolor no es tan alto, que yo esté por aquí, pero yo ya estoy, digamos, tengo una adicción, una dependencia a esa medicina, siempre digo 8. Entonces, esa subjetividad de la medición de dolor es, digamos, inconveniente, la subjetividad, pero también que no sea continua, ¿no? El hecho de que yo no pueda preguntar a la persona el dolor continuamente, eso no lo puedo hacer preguntando, pero tal vez lo podría hacer con una señal. Y es impráctica en muchos casos porque si la persona no sabe hablar, o si la persona habla otro idioma, o si la persona ya no está verbal, perdón, o si la persona está en coma, muchas veces es impráctica. Si pudiéramos hacer algo objetivo, o sea, medición con señales biológicas, que sea continuo, porque las señales nos van a permitir la continuidad. Es más práctico porque lo ponemos en un dispositivo vestible, por ejemplo. Entonces, esa es nuestra contribución al dolor. Y un ejemplo clásico es el del dolor en el odontólogo. Cuando vamos al odontólogo, el odontólogo puede estar haciendo su procedimiento, pero si él pudiera medir el nivel de dolor que tiene el sujeto, la persona, el paciente, y si ese dolor es alto, entonces intervenir con más anestesia, o intervenir con una pausa, o intervenir preguntando, eso le ayudaría a tener mejor satisfacción de su cliente, que es el paciente, ¿no? Y para el paciente sería también más tranquilidad saber que el odontólogo se preocupa y mide el nivel de dolor. También en sujetos que están, por ejemplo, recuperándose o teniendo ortoartritis, dolor de ortoartritis, o recuperación de cirugías de las articulaciones.
personas con síndrome del colon irritable, que tienen dolor y que, por ejemplo, podríamos decir, hay dolor o hay episodios de dolor. La persona muchas veces cuenta más episodios de dolor de los que existen o menos. Si los pudiéramos contar de manera objetiva y decir, es momento para una medicina, más allá de simplemente tener una medicina constante, que puede ser contraproducente para otras cosas. Entonces, este tipo de cosas, la medición del dolor puede ayudar en muchas cosas, en tratamiento, en manejo, en entendimiento de la enfermedad también. Para estudiar el dolor, nosotros hacemos una cosa que es bastante interesante, es no utilizamos una estimulación directa y de producir dolor en las personas, sino que utilizamos algo que se llama la grilla térmica. La grilla térmica es básicamente tener tubos con agua fría y usted los toca y son fríos, no tiene ninguna estimulación, y luego hay unos que son calientes. Los tubos calientes y fríos. Si uno toca el tubo frío, se siente frío, el tubo caliente se siente caliente, pero si uno pone la mano encima, al tiempo, tocando fríos y calientes encima, así, al tiempo, se siente una ilusión de dolor, pero no hay ningún daño en el tejido. Entonces la persona pone la mano y dice, uy, dolor, y ya podemos decir qué dolor, qué nivel de dolor. De 0 a 10, dígame un número, el 5, el 7. Y eso lo utilizamos para medir las señales fisiológicas que está teniendo. Por ejemplo, acá, un VAS, eso se significa el nivel de dolor. Entonces, el VAS, digamos, sin importar qué significa esto, es como una visual analog, eh, bueno, es score, es un puntaje analógico visual. Entonces, el nivel que dijo fue 5 y fíjese que la amplitud de esta señal es bastante grande. Sí, el dolor fue 1, fue un dolor pequeño, entonces el aumento fue pequeño. Un dolor de 7, el aumento es todavía más grande, ¿no? Y un dolor de 6. Entonces, parece que el nivel de dolor correlaciona con esta cantidad de información de esta señal, que es la actividad electrodérmica que les he hablado varias veces. Entonces utilizamos Machine Learning, por ejemplo, ¿no? Si nosotros sabemos de la señal, si somos expertos en procesar la señal, lo primero que podemos utilizar es Machine Learning. Machine Learning es, como todos ustedes saben, yo tengo mis propias características que puedo llamar handmade, las hago a mano, ¿no? Las hago a mano utilizando matemáticas, utilizando mis propios métodos avanzados de procesamiento. Aquí hay dos ejemplos, Supervector Machines con Radial Basis Functions y Multilayer Perceptron, que es básicamente una red neuronal. Y nosotros utilizamos, esas todas son señales, son características. Utilizamos segmentos de 5 segundos para ver el nivel de dolor que estamos midiendo y utilizamos muchas, digamos, técnicas importantísimas, principalmente en ingeniería biomédica. Una es, por ejemplo, para compensar el desbalance de la base de datos, porque la mayoría de veces la señal no tiene ningún dolor, ¿no? La mayoría de veces tenemos no dolor. Entonces hay que compensar ese desbalance entre las muestras de dolor y no dolor. Utilizamos también, por ejemplo, cross-validación y utilizamos grid search para optimizar los parámetros y dejamos un sujeto afuera. ¿Por qué? Porque en biomédica es importante no hacer cross-validación normal como se hace a nivel de muestras, sino que, por ejemplo, si yo quiero medir el dolor en un sujeto nuevo, yo tendría que hacer una forma de validación en la que yo soy ciego a un sujeto y miro qué pasa si uso los demás para entrenar. O sea, este modelo no tiene información de ese sujeto que está afuera. Y hago eso mismo repetidamente. Saco otro sujeto y miro qué pasa si entrena usted. El modelo que se comporte mejor al entrenar sin ver los datos del sujeto en biomédica tiene valor porque ese sería el algoritmo que se desempeñaría mejor en la población general sin saber los datos de ellos. Y comparamos en dos cosas, que es bien interesante. Yo les voy a explicar aquí esto. Por ejemplo, yo le pregunto a la persona su nivel de dolor. Entonces, su nivel de dolor puede ser de 1 a 3, de 4 a 6 o de 7 a 10. O les digo, yo sé, porque yo modifiqué las grillas térmicas para dar diferentes niveles de dolor. Entonces, yo sé el nivel de dolor que yo le di. O sea, el nivel de estimulación lo di yo, el nivel de dolor que ellos sienten lo dan ellos. Y una pregunta que teníamos era, ¿qué es más fácil de predecir desde la fisiología humana? Es el nivel de dolor que yo le doy, que eso no tiene nada que ver con el sujeto, o el nivel de dolor, de la sensación de dolor que el sujeto me da. O sea, la fisiología del sujeto está más relacionada con lo que el sujeto dice o lo que yo, sin nada que ver con el sujeto, le estoy entregando en nivel de estímulo.
Estas dos cosas, por supuesto, se correlacionan, pero si uno usa Machine Learning, aquí está, arriba está Stimulation Intensity, lo que yo hago, los diferentes niveles de dolor que yo hago. Y el nivel del dolor que la persona me dice tiene mucha más representación en la fisiología el nivel de dolor que yo le entrego. Es decir, que la subjetividad de esa sensación de dolor, ¿sí?, hace que sea bastante difícil que la fisiología represente eso, porque una persona puede representar un 5, donde una persona puede decir 10 y otra persona puede decir 1, porque el nivel, digamos, de su percepción de un nivel de un dolor es diferente. ¿Sí? Cada uno tiene un nivel, un umbral de dolor diferente, una tolerancia al dolor diferente. Pero interesantemente, de nuevo, esa estimulación, es decir, si yo supiera cuánto es que se está comprimiendo, por ejemplo, un intestino para producir un dolor, la medición fisiológica correlaciona más con esa compresión, con el estímulo, que con el 5 o 6 que la persona dice. Entonces, este es mi estudiante Javier. Javier utiliza Machine Learning, inicialmente usaba Machine Learning con una ventana fija y simplemente detectamos dolor en las porciones de la señal, pero no se podía utilizar para, digamos, detectar el inicio o el final de ese dolor. Entonces, lo que propusimos con Javier es utilizar Deep Learning para hacer la detección continua, o sea, secuencia de dolor y con la secuencia de la señal. Entonces aquí está lo que Javier propuso, que era, aquí está la señal arriba, la señal de actividad electrónica. Cada línea roja representa un momento en donde hubo estimulación. Entonces, por ejemplo, aquí hubo estimulación. Esta es la respuesta al dolor. Esta no es una respuesta al dolor. Si se dan cuenta, hay unas respuestas que no son relacionadas al dolor. ¿Sí? Esta respuesta acá, hay varias respuestas que no son relacionadas al dolor. Y sería importante ver si nuestro modelo es capaz de detectar esto es dolor y esto es otra cosa. Javier lo que hizo fue utilizar esta representación digamos, de tiempo-frecuencia. Aquí hay el tiempo y aquí está la frecuencia de la señal. Y en rojo se representan, más rojo es más potencia en esa banda de frecuencia. Aquí simplemente son otras decomposiciones de la señal utilizando los basic drivers, o sea, unas componentes matemáticas que se pueden obtener de la señal. Y aquí está los resultados que obtiene. Es que, fíjense que aquí hubo dolor. Ah, no, perdón, esta es la etiqueta que nosotros generamos. Utilizamos esta etiqueta. Esto es dolor, pero esta parte no es dolor. Esto es dolor, pero esta parte no es dolor. Y vemos si la red neuronal, la red de Deep Learning, es capaz de detectarlo, ¿no? Entonces hay varias etiquetas, varias features, varias líneas, varias series temporales que estamos introduciendo en la red neuronal. Sí, es una reunión de varias entradas. Y aquí combinamos dos cosas. Primero, LSTM, porque LSTM ayuda a aprender las dinámicas temporales. Aquí es un poco más para los que les gusta el Machine Learning o la inteligencia artificial en general, o el Deep Learning. Utilizamos varios tipos de LSTM, pero de nuevo, la idea de utilizar el LSTM es aprender las dinámicas temporales de la señal. O sea, hay una cosa que pasa antes que me dice lo que va a pasar en el dolor después, ¿verdad? Eso es importante, ¿no? Y también utilizamos CNN para capturar un poco las dinámicas espaciales, ¿sí? Espaciales, es decir, en el dominio de la frecuencia, de frecuencia y la amplitud de esa frecuencia. Eso es un poco mejor capturado por la CNN, que están hechas inicialmente para analizar imágenes, ¿no? Entonces, utilizamos estas dos modelos, el del STM y el de CNN, y los utilizamos, por ejemplo, en serie. O aquí falta una línea, perdón, aquí están concatenadas, digamos, utilizamos las señales de entrada, utilizamos una CNN y pasamos directamente los datos de entrada, concatenamos y probamos una LSTM, o utilizamos aparte del STM, aparte CNN, las concatenamos y tenemos un output layer aquí. Y aquí están un poco las características, pero no son tan relevantes, creo. Me parece que es más importante un poco ir hacia los resultados. Cuando utilizamos en paralelo la TCN con un LSTM, tenemos un F1 score de 77.8, pero el área bajo la curva es 96%. Área bajo la curva de detectar dolor contra no dolor. Entonces son resultados bastante buenos que fueron publicados en una revista el año pasado. Y entonces, digamos, resaltamos en general
que estas son los modelos que tuvieron mejor desempeño. Uno mejor desempeño en accuracy, uno mejor desempeño en sensitividad, una mejor en especificidad. Especificidad, recuerden que es detectar los momentos de no dolor como no dolor. Entonces, este modelo le fue muy bien en detectar el no dolor con 97%, un poco menos para sensibilidad, que es detectar los eventos de dolor, los HIT, correctamente como dolor. En este caso, el mejor fue este. Sí, es decir, hay una variedad del desempeño de los modelos para las diferentes tareas que en general un sistema de inteligencia artificial hace si estuviéramos detectando dolor, ¿no? Detectar dolor, pero detectar no dolor también es importante. Aquí hay unos ejemplos de cómo se desempeñó el modelo. Entonces, por ejemplo, esta parte aquí en negro no era dolor, ¿no? Y el modelo correctamente no los etiquetó como dolor, ¿verdad? Entonces, el modelo le fue bastante bien. Aquí, por ejemplo, no era dolor y fue bastante bueno en detectar que no era dolor. Sí, porque, digamos, el detectado es en verde y la verdad o sea, la etiqueta correcta es en punteado. Entonces, hay pocos casos aquí en donde hay punteado que era correcto y no hay verde también. Básicamente no hay ninguno. Pero aquí, creo que aquí a la derecha, aquí dijimos que era dolor, pero nuestro modelo no detectó esto como dolor, ¿no? Aquí en general dijo esto era dolor y aquí no habíamos puesto que esto era una etiqueta de dolor. Entonces, por supuesto hay mucho que hacer. Aquí lo mismo. Aquí el modelo dijo dolor detectado es en verde. Dolor, pero en realidad no era dolor etiquetado. Entonces, hay, digamos, casos en los que el modelo no se comporta de manera exacta, pero con precisión, pero en mayoría es un buen resultado preliminar. Eso es la generalización. Entonces, recuerden, lo que hice fue utilizar grilla térmica para inducir dolor. La actividad electrónica se mide con unos electrodos pequeños que miden conductancia de la piel. Esta es la morfología de la señal. De aquí nosotros adquirimos mucha información, que puede ser Machine Learning, utilizada para Machine Learning, ¿no? Features. Pero también podemos utilizar, por ejemplo, esto, representación en una imagen de esta señal. Y entonces ahora utilizar Temporal Convolution Neural Blocks, ¿cierto? O utilizar Long Short-Term Memory Network, o sea, LSTM o TCNs. Y aquí está nuestra detección de dolor continua. Es una detección continua de dolor. Eso es el resumen de lo que estamos haciendo. Estamos utilizando este tipo de cosas este es un postdoctorado, Dr. Johnson Kong, para, por ejemplo, detectar, para hacer endodontia, o sea, para hacer detecciones de muelas necróticas o con pulpitis, ¿no? Si se dan cuenta aquí, nosotros podemos detectar con bastante claridad si una muela está necrótica. No hay ninguna reacción de electrodérmica, ¿no? Cuando utilizamos estímulos como el frío o como impulsos eléctricos. Y aquí hay otro ejemplo cuando utilizamos impulsos eléctricos. Aquí son impulsos eléctricos, aquí es el frío. Hay bastante diferenciación. Entonces, digamos, nuestros resultados son también promisorios en, por ejemplo, detectar o incluso hacer diagnóstico de pulpitis y en muelas, en dientes, ¿no? Y ahora estamos en un proyecto grandísimo que es detectar dolor abdominal o visceral en sujetos con síndrome del colon irritable. Está Riley, está Amir Karimi. Estamos utilizando varias señales, porque el punto es ahora que hay tantas señales que tienen información. Aquí está HR, significa heart rate, o sea, ritmo cardíaco, y esto es un componente espectral del ritmo cardíaco. Aquí está, este TVSIM viene de la EDA, que es la señal que yo he hablado más, la conductancia en la piel, y el EMG es la actividad muscular que pasa en el abdomen, ¿no? Entonces, hay una correlación entre estos niveles de las señales con el dolor. Recuerde que pain se mide con una cosa que se llama VAS, Visual Analog Score. Y entonces estamos desarrollando un belt, que esto ya está bastante avanzado, que medimos las señales y las transmitimos a un celular. Medimos también con la persona por medio de un celular. Aquí en el celular la persona reporta el nivel de dolor y estamos entrenando un modelo de inteligencia artificial basado en estas señales para proveer un dispositivo que pueda medir el dolor o que pueda capturar los eventos de dolor para hacer un seguimiento de la enfermedad. Voy a terminar con esto y, bueno, creo que fue en tiempo también, agradeciendo a mis colaboradores en Ciencias Animales, en Salud Oral, en la
en el laboratorio submarino, perdón, en el laboratorio de investigación naval y submarina, el Dr. Bruce Derrick en Duke University, Paul Constable en Flinders University, Fernando Marmolejo, que también está presentando en esta conferencia, de la Universidad de South Australia, perdón, está con la Universidad de Flinders ahora, y John Signo, que trabaja en la Universidad de Amherst y es nuestro colaborador en Harvard, etcétera. Dr. Chon, que es muy importante, es un gran investigador aquí en la Universidad de Connecticut, y también Dr. Kong, que es un postdoc aquí. Y con esto, muchas gracias. Profesor Hugo, muchísimas gracias. Muy fascinante la presentación, la temática. Tenemos varias preguntas, pero digamos, por cuestión de tiempo y para seguir con nuestro siguiente conferencista, voy a hacer una o quizás dos. Sí. Una primera que hacen, digamos, por orden de prioridad, y entiendo los participantes me entiendan. ¿Cuáles serían los principales desafíos de entender y parametrizar los impulsos nerviosos para otras especies de animales con fisiologías diferentes? Primero, que haya actividad electrodérmica, hay varias cosas interesantes. Por ejemplo, en ratones se supone que no sudan, pero hay actividad electrodérmica, o sea que, digamos, un reto allí es entender esa fisiología. ¿Qué está pasando? Porque parece que hay actividad simpática, hay inervación en la piel, aunque no hayan la misma fisiología, la misma forma de sudoración humana o en caballos, se puede capturar. Entonces, alguien podría decir, ¿qué tal si pudiéramos detectar el estrés que está sufriendo, por ejemplo, una vaca? Me parece que hay retos fisiológicos, pero hay una oportunidad porque hemos demostrado en otros animales que también tienen actividad electrodérmica. Eso es por un lado. Y por otro lado, en animales en general, ellos no pueden decirnos el nivel de dolor. Entonces, tenemos que basarnos en etogramas u otras mediciones indirectas para entrenar nuestros modelos. Perfecto. Y una última pregunta y agradeciendo su tiempo. Sí. En el proyecto de detección de emociones, dentro de los participantes en el estudio, ¿se tienen en cuenta las personas que presentan alexitimia o síndrome pseudobulbar? Nosotros no, en este momento, cualquier persona con un síndrome como estos los excluimos porque sería una forma de confundir, digamos, nuestros modelos de momento. La idea es que entrenamos con sujetos que de momentos, digamos, son control, porque a futuro nos gustaría, digamos, ya invitar sujetos con estos tipos de condiciones para ver si eso genera, digamos, algún problema en la detección. O sea, digamos, en la ciencia lo que hacemos siempre primero es empezar con los sujetos control, los sujetos más típicos, y de allí avanzamos a sujetos con más... pero si tienen sujetos de ese tipo y si quisieran intentar un modelo como este y si quisieran trabajar con nosotros en ello, me pueden contactar. Aquí no sé si está mi correo, lo pueden ver, aquí está, h.posada@ucom.edu. Si alguien tiene alguna idea, alguna iniciativa, los invito a contactarme y con mucho gusto. Siempre estoy dispuesto a colaborar con personas de Colombia o de cualquier parte del mundo. Muchas gracias. A Una usted. pregunta final, no sé si tenga la respuesta, es algo más técnico. Ujú. ¿Por qué emplearon el STUEM para el análisis de series de tiempo y no XGBoost, que ha demostrado ser mejor? Manifiesta una pregunta. Nosotros hicimos XGBoost también, digamos, interesante que XGBoost, bueno, XGBoost, cuando hicimos Machine Learning, hicimos también XGBoost, digamos, como dice, ha demostrado superioridad, pero hay una cosa importante de Machine Learning, es que si ha demostrado superioridad en una cosa, no es superior en la otra. Por eso siempre la invitación es que utilice también técnicas más antiguas como Super Machines, como árboles de decisión, Random Forest, porque nunca se sabe si esos parámetros, si esos patrones son capturados mejor por otro diferente algoritmo. Entonces, XGBoost, sí, para nosotros ha sido, por ejemplo, en detección de enfermedades neuronales, fue el mejor, pero no necesariamente para dolor. Entonces, ahora, si uno quiere, por último, si uno quiere una cosa continua, XGBoost no va a funcionar. Por eso aquí en este caso tuvo que ser Deep Learning y por este caso utilizamos el STM porque tiene dinámicas temporales incorporadas. Ok, profesor Hugo, muchísimas gracias. Fue un gusto, ¿verdad?, tenerlo con nosotros. Le agradezco muchísimo, muchísimo por haber aceptado la invitación. A ustedes, muchas gracias. Feliz día. Bueno, gracias.